Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas al mar. Hola amigos, aquí estamos como cada semana que, bueno, ¿qué pasa? Solamente tenemos 4 semanas en el mes, son 4 veces las que esta ventana se abre al mundo para hablar de esa parte de la población que digo constantemente, pues tiene unas necesidades especiales, por la causa que sea. Y esas personas que tienen necesidades especiales, pues muchas veces tienen incluso un día especial en el año. Un día que dice, hoy se celebra el día de... No se celebra. Para mí eso no es una celebración. Cuando hay que hablar de una enfermedad o de una discapacidad una vez al año, es porque realmente la gente no tiene conciencia de lo que pasa, de la diversidad que hay en el mundo, y hay que dedicarle un día para recordarle a los que no se acuerdan de que existe ese colectivo, pues hay que ponerle ese día. Bueno, pues hace muy poco, esto fue el pasado mes de febrero, fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y dentro de las enfermedades raras hay una enfermedad que se llama porfiria. Yo nunca había hablado de ella. Reconozco, y así se lo dije a la vicepresidenta de FEDER, que yo desconocía la enfermedad, no sé exactamente o no sabía qué conlleva el tener porfiria. Y para aclararnos todo esto tenemos a Fide Mirón. Ella es vicepresidenta de FEDER y es presidenta de FEDER. FEDER es la Federación Española de Enfermedades Raras y a su vez también es presidenta de la Asociación Española de Porfiria. Hola, Fide. Hola, buenos días. Como yo, habrá mucha gente que no sabe, que ha oído el nombre, pero que no sabe realmente esta enfermedad, qué es lo que hace en la persona que la padece. Bueno, pues como bien has comentado, ¿no? Las enfermedades raras, pues es muy diversa, ¿no? Existen más de 7.000 patologías poco frecuentes. Y entre ellas está la porfiria, que es la patología que yo padezco. Y la porfiria es un grupo de enfermedades metabólicas, generalmente son hereditarias y, bueno, pues ocasionada por una deficiencia en una de las enzimas, ¿no? La que hace la ruta de la biosíntesis y lo que tiene que ver con la hemoglobina. Y bueno, pues dentro de ese grupo de porfirias, pues existen 2 grupos. Están las porfirias hepáticas y luego están las porfirias eritropoyéticas. Y su manifestación, pues son muy diferentes. Yo padezco dentro de todo ese grupo de porfiria, yo padezco una porfiria eritropoyética congénita de Gunther, que es la menos frecuente. Si estamos hablando de enfermedades raras, que sabemos que es por incidencia, pues en mi caso sería ultra rara, ya que la incidencia es aún menor. Uh-huh. ¿Qué porcentaje es la tuya dentro del propio grupo? Bueno, pues mira, tenemos, no hay datos estadísticos. Uno de los grandes problemas que nos encontramos los pacientes en general es que no existen datos oficiales, datos estadísticos. Pero bueno, mi andadura, que ha sido siempre una andadura en busca de más personas y buscando a más pacientes, pues tenemos localizado a 7 familias en España y según los estudios, pues se cree o se prevé que no puede haber más de 300 en todo el mundo. Uh-huh.
Es difícil de diagnosticar cuando, vamos, como es una enfermedad congénita, cuando el niño empieza a tener los primeros síntomas, es fácil o se equivocan los pediatras y dicen y no saben por dónde tirar. Pues es muy como uno de los grandes problemas que tenemos es el diagnóstico, el llegar al diagnóstico. A eso me refería yo, sí. Sí, en ese sentido es como complejo. En mi caso llegó el diagnóstico rápido debido a que mi enfermedad se manifiesta en los tejidos, en la piel y realmente, bueno, pues prácticamente pues enseguida pensaron que podía tratarse de una porfiria. En los casos de hepáticos, pues realmente es como muy complejo y luego es muy sencillo, porque con un simple análisis de un test de Hoss, que es decir, ver el tema de la orina, se diagnostica rápidamente. Pero claro, el profesional tiene que pensar que puede estar delante de un paciente de porfiria. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo más normal y lo más común es lo que siempre con lo que te encuentras. Entonces, si el profesional no piensa más allá de lo obvio, es muy complicado. Uh-huh. ¿Es una enfermedad que se hereda? ¿Es hereditaria o sencilla? Sí, lo es, ¿verdad? Sí. En mi caso, exactamente la porfiria eritropoyética congénita de Gunther tienen que ser ambos progenitores portadores. Y eso es lo que, de alguna manera, la rareza, es decir, lo poco frecuente que ambos progenitores sean portadores de ese déficit genético. Es poco común, no es no normal. Y es un poco lo que siempre he luchado contra eso no normal que al final sucede. Claro. Que parece que no va a ocurrir, pero sí que ocurre. A ti. En este caso era pues eso, mi padre y mi madre evidentemente son portadores. Uh-huh. A ti esta enfermedad no te ha impedido pues estudiar, eres una persona con una inteligencia normalísima y o sea que realmente lo que te ha afectado ha sido a nivel físico, pero a nivel mental, o sea, a nivel cognitivo, tú tienes unas capacidades, bueno, pues eso, para estar luchando constantemente y averiguando sobre la enfermedad, ¿no? Claro, no, a mí a nivel cognitivo no me afecta la enfermedad, pero bueno, la enfermedad me ha robado toda mi niñez. Yo, para que los oyentes se pongan un poco en contexto y en mi piel, nunca mejor dicho, bueno, pues yo era un bebé sano, saludable, que para nada hacía pensar que padecería una enfermedad tan dura, tan complicada y bueno, con una esperanza de vida muy 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 severa, en el sentido de pensaban que moriría en mi adolescencia. Yo actualmente pues he perdido mis manos y mi rostro facial a base de muchísimo dolor. No hay ninguna medicación, no hay ningún tratamiento y bueno, pues ello me ha llevado a sobre todo a eliminar toda esa parte de niñez, porque mi niñez era en ese momento sometida a intensos dolores. Claro. Y me encontraba tremendamente delicada. Es verdad que, bueno, pues el tiempo ha ido como calmando, es decir, mi enfermedad sigue su curso, pero ya no a la velocidad ni con la agresividad que era cuando era una niña. A mí me siguen apareciendo heridas, pero ya no es con esa dureza. Y bueno, pues he tratado de recuperar todo ese tiempo perdido, pues yo iba al colegio cuando podía, entonces yo no he tenido mi nivel. Cuando te referías a, por ejemplo, estudiar, pues yo sí. no tenía, no llevaba el nivel que llevaban todos mis compañeros, pero bueno, con el tiempo yo lo he tratado de ir recuperando y de hecho recientemente me gradué, no era una asignatura pendiente que tenía, me gradué como graduada en trabajo social y era un poco esas metas que quieres recuperar y que la enfermedad te ha robado. Pues sí, pero es maravilloso seguir adelante, porque es que, a ver, te admiro muchísimo. No te conozco, pero he visto todo lo que he podido ver en internet, porque me has derivado a internet porque me dijiste, ¿me conoces? Digo, no te conozco, pero bueno, ahora ya sí.
Ahora ya sí, y de verdad me pareces una mujer admirable. Y lo que dices tú, la infancia pudo ser muy dura, pero tienes un carácter estupendo. Estupendo, me refiero porque de lucha, de lucha. Es que es tan importante seguir adelante que, no sé. Claro, yo, bueno, gran parte de mi trayecto, y ahora soy divulgadora, una de las cosas que más me fascina es ir a dar conferencias y charlas de divulgación, de ayudar, de poner en situación, poner en el mapa lo que son las enfermedades raras, lo que es sufrir una patología que no hay tratamiento, de que hay escasez de investigación, un poco todas las carencias, pero esa misma forma, pues esa energía de seguir cambiando, ¿no? De querer cambiar. Entonces doy charlas sobre todo en centros educativos, donde hablamos de superación, de la adversidad, de los valores, porque al final pues todo el mundo somos diferentes y al mismo tiempo somos iguales, ¿no? Uh-huh. Y por ello. Y bueno, pues yo lo he tenido como siempre muy claro, todo mi recorrido ha sido como mensajes muy negativos, no hay tratamiento, no hay investigación, es más, no hay pacientes como tú, y bueno, yo siendo una niña pues me negué a todos esos mensajes y empecé a la búsqueda de más pacientes, encontrándolos. Ahora es todo mucho más fácil, pero en aquellos tiempos no era tan fácil por tema de redes sociales. Antes era, yo siempre lo digo, a través de unos trípticos, una campaña que lancé en busca de esos pacientes. Uh-huh. Y bueno, también me llevó a encontrar un equipo de investigación con el que colaboro, trabajo, y estamos tremendamente ilusionados porque estamos a puertas posiblemente en unos años del primer medicamento para poder afrontar esta enfermedad. Enhorabuena. Para mí ha pasado el tren, siempre lo digo, posiblemente para mí ha pasado el tren, pero me queda y me ilusiona de que el tren no pase para los que vienen detrás. Pues sí, la verdad es que sí, y es enhorabuena, desde luego. Ojalá esto sea más pronto que tarde. Sí. Sobre todo por eso, o sea, por el dolor que padecen, o sea, que tú has padecido y tú lo sabes, Sí. que no querrías que le pasara a otros niños. ¿De qué manera paliabas esos dolores? ¿Con calmantes? ¿Con una medicina especial? No, realmente, bueno, evidentemente con calmantes, pero sobre todo, pues eran momentos de refugiarme mucho en mí, de tratar que pasara, yo siempre digo que pasara la tempestad cuanto antes, Uh-huh. convivir con ese dolor y tratar que pasara lo antes posible. Y bueno, pues refugiándote, yo digo que, por ejemplo, para mí una de mis medicinas sin duda fue la música, refugiarme en la música, estar tranquila y a esperar que pasara la tempestad. Pero bueno, sí, muchos calmantes también para soportar ese dolor. Uh-huh. Pero no había un tratamiento específico ni unos calmantes específicos, entonces era cuestión de que tenías que pasar y transitar por ello. Sencillamente llenarse de paciencia y esperar. La enfermedad, cuando le da a una persona, o sea, cuando le ataca al hígado, que tú me decías, lleva otra trayectoria, evidentemente, porque la tuya sí es visual, pero cuando se trata de un órgano interno que no se ve, ¿cómo es la vida de esa persona? Sí, por eso es sumamente importante este tipo de espacio de divulgación y de poner, ¿no? en el nombre de enfermedades que, bueno, posiblemente y de hecho, pues cuando estoy con estudiantes o cuando estoy con médicos y todo eso, ay, eso lo estudié en la carrera, pero bueno, fue una pincelada. Entendemos que son muchas las enfermedades y que no todas se pueden abordar con todo el conocimiento que se les requiere, ¿no? Y por eso sí que es importante la identificación de centros específicos donde más pacientes hay y donde se va ampliando el conocimiento. En el caso de las porfirias aguda intermitente, para que hagas una idea, afecta la gran mayoría a mujeres, pero también afecta a hombres. Son con muchísimos dolores abdominales, un dolor tremendo, parece como un dolor tremendo de regla.
Hay incluso que, bueno, pues con esos dolores entran por a un centro de urgencias por tratar de evitar ese dolor para saber, ¿no?, qué es lo que le ocurre. Y bueno, pues el doctor, digamos, el equipo sanitario, a desconocer que tienen una porfiria, pues evidentemente le dan fármacos pues para quitar el dolor, para quitar a lo mejor las náuseas, según el cuadro clínico en el que entre. Y muchos o prácticamente todos los pacientes de porfiria son altamente alérgicos a muchos de los medicamentos, lo que le puede llevar a un coma, a cursar un coma y una paralización total motora. Yo no sé, como bien en la conversación previa comentamos, todo el mundo conoce a Isabel Allende, sí. la escritora. Exacto. Escribió un libro muy bonito a su hija, dedicado a su hija, que se llama Paula. Sí. Pues Paula falleció por una porfiria aguda intermitente. Y es una enfermedad como muy difícil de diagnosticar por el hecho de no pensar que puedes estar con un paciente de porfiria. Parece que sea una apendicitis. Nosotros tenemos pacientes que han sido operados con apendicitis cuando no lo es. Son como cuadros clínicos muy parecidos a lo común, pero que realmente no tienen nada que ver y, bueno, pues pueden empeorar si no tiene un tratamiento adecuado. Pues me alegro muchísimo, Fide, de que nos cuentes todo esto porque abre la realidad de un colectivo que por pequeño que es pequeño, está englobado dentro de las enfermedades raras, que a mí siempre me gusta decir que no son raras, sino que son poco frecuentes. Sí. Y la verdad es que haces una labor muy importante y reitero lo de que tengo admiración por ti. Sí, de verdad, te lo digo con toda sinceridad. Y me gustaría que siguieras luchando porque estás abriendo los ojos a muchísima gente que ignora todo esto. En algún otro momento quizás te llamemos para volver a estar juntas y hablar de la enfermedad y de cómo es la vida de una persona de esta forma. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo pues hoy estamos hablando de porfirias, pero yo siempre lo digo, existen más de 7.000 enfermedades poco frecuentes. Somos un número muy pequeño, en mi caso pues somos 7 familias con exactamente mi patología, pero englobadas de todo tipo de enfermedades somos más de 3 millones de personas y por lo tanto necesitamos atención y necesitamos que se escuchen las enfermedades raras. Y se necesita dinero para la investigación, eso también hay que decirlo. Sin duda. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Fide, que sigas así. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Granada, porque en Granada hay una joven madre que ella ha escrito un par de libros. Ella es Yolanda Casares Alcalá. Hablando con ella me decía, yo sufro de dolor crónico, es algo que también imposibilita muchas veces a las personas, las incapacita, porque este programa ya sabemos todos que lo que hablamos es de discapacidad, pero es que cuando una persona tiene una enfermedad crónica, llega un momento que se siente incapaz de poder llevar una vida medianamente normal, entre comillas lo de normal. Hola, Yolanda. Hola, Paula. Buenas tardes. Pues, Yolanda, no he leído los libros porque además llegué muy tarde, pero uno tiene un título que me ha gustado mucho que quiero que me digas. Dice, Mamá tiene una amiga invisible. Yo me imagino que lo habrás hecho pensando en tus hijos para de alguna manera explicarle cuál es el problema que tienes tú. Sí, mira, es que el dolor crónico, hay tipos de dolores visibles y tipos de dolores invisibles, porque si caminas por la calle y ves a una persona que lleva una muleta o lleva un collarín, pues te imaginas que esa persona tiene dolor, ¿no? En mi caso tengo un dolor neuropático y es un dolor que a simple vista no se ve. Lo que pasa es que Valeria tiene una mamá limitada. Valeria tenía 3 añitos cuando comenzó mi dolor. Y yo no he sido una mamá normal, porque hay muchas cosas que por mi dolor
no he podido hacer. Ella tenía 3 añitos y yo ya pasé de hacerlo todo, de llevarla al cole, traerla, peinarla, como todas las mamás, ¿no? Actividades extraescolares, pues pasé a no poder ni peinarla por la mañana, no podía cogerla en brazos, no podía llevarla al cole, no podía recogerla. En fin, cuando entra una enfermedad a casa, lo pone todo patas arriba. Sin Ella duda. era muy pequeña y al principio se forma una cooperativa de tareas para ayudarte porque realmente el dolor que yo tenía era incapacitante y te ves sustituida en la oficina, una oficina que yo iba a dirigir y que ahora tengo a una persona porque yo no puedo dirigirla sola ni puedo llevarla sola. Te ves sustituida en tu casa porque empiezan a llegar tuppers de la suegra, tuppers de la mamá, porque te tienen que ayudar a limpiar porque tú no puedes limpiar tu casa. Es decir, el dolor llegó a mi vida, puso patas arriba mi vida y puso patas arriba la vida de mi familia, de mi hija, de mi hijo y de mi marido. Lo que pasa es que Valeria es una niña muy observadora y muy sensible y se daba mucho más cuenta de las cosas, ¿no? Y en el cole, cuando tenía pues 6 añitos, ella ya sabía que yo tenía dolor, ella lo sabe todo, pero ella no sabía explicarse, ella no sabía decir qué le pasaba a su mamá. Y pidieron colaboración en una semana cultural para decorar las clases, y eso lo hacían los papás por las tardes. Y yo no puedo tirarme al suelo a pintar un mural, no puedo porque no me lo permite mi espalda ni me lo permite mi dolor. Y Valeria muy cuidadosa, y al día siguiente de que los padres fuesen a decorar, ella sin querer se salió al pintar una cosa en la pared. Y un amigo, un compañero, que son pequeños, que no tienen tampoco, no puedes decir que tengan maldad, muchas veces a lo mejor es lo que escuchan o han escuchado, ¿no? Sí. Claro, como tu mamá no viene, pues a ti no te importa que se estropeen las cosas. Y entonces, claro, Valeria en ese momento no supo defender a su mamá. Se quedó callada y no dijo nada, y cuando la recogí, como la conozco, venía roja, venía que no quería hablar, y sé que siempre que llega al coche, al sentarse, ella se suelta, ¿no? Y se puso a llorar y me dijo, mamá, es que los niños de mi clase, este niño me ha dicho esto y yo no te he sabido defender. Y tenía mucha pena porque ella no me había sabido defender. Dice, yo quería decirle, no sabes la suerte que tienes de que tu mamá no tenga dolor todos los días y pueda venir a decorar las clases y pueda jugar contigo, ¿no? Y claro, yo me di cuenta de esa pena que ella tenía por cómo su amigo le había hablado de mí, ¿no? Y por no haber sabido defenderme. Y luego también empezó a tener comportamientos. Claro, me veía en la cama, los niños tienen que, de alguna manera, comprender las situaciones y digamos, saber lo que va a pasar, ¿no? Es decir, si me ve que estoy mal, pues yo tengo que decirle, Valeria, estoy mal, me encuentro mal, me voy a acostar, pero después me voy a encontrar mejor, o voy a ir al médico, me van a hacer esto, me voy a quedar ingresada. Tienen que como que saber, ¿no? No pueden imaginar, porque la imaginación de la niña es portentosa, pero a veces se equivoca y puede ser incluso perjudicial. Perjudicial, seguro, Sí, sin duda. perjudicial Sí, porque se imaginan cosas peores. Uh-huh. Se imaginan cosas peores. Y Valeria le pasó que, pues bueno, que entre otras, empezó a decir, a lo mejor, no sé, si hacía un moratón en una pierna, mamá, ¿esto cuándo se me va a quitar? O le salía una llaga en la boca, mamá, ¿esto cuándo se me va a quitar? O una rozadura del zapato, mamá, ¿esto cuándo se me va a quitar? Y la veía agobiada y yo pensé, ¿por qué? Él tiene miedo a que algo que le pase no se le quite. Y claro, caí en la cuenta de que cuando yo me iba a la cama, ¿no? Porque no encuentras postura, ya no sabes cómo estar, no puedes estar sentada, no puedes estar de pie. Y yo, como estoy mejor es boca abajo, tumbada, pues claro, venía y me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y yo siempre le decía, cariño, es solo la espalda, pero se me va a quitar. Y Valeria diría, ¿y cuando se te va a quitar, no? Tú no se quita. Claro, claro. Claro, y entonces ella cogió ese miedo a que no se le quitaran las cosas. Y para rematar la faena, yo no puedo estar en el sofá de mi casa viendo una película, yo me tengo que ir a la cama, no aguanto un sofá. Y una noche vieron una película, y mira por dónde era una película en que la mamá estaba enferma en cama y al final la mamá moría.
Y entonces Valeria vino a la cama llorando, mamá, dime que no te vas a morir. Digo, uy, no, esto no, hasta aquí hemos llegado, porque esto no puede ser así, esto no, mi dolor es un dolor que no me va a, no, yo no me voy a morir de esto, lo que hace es, bueno, limitarme, incapacitarme y fastidiarme, pero no, mi hija no puede seguir así. Entonces, eso fue un viernes y el sábado nos levantamos y juntas escribimos el cuento. Tardamos media hora en escribir el cuento. Lo escribimos juntas, buscamos imágenes de Pinterest, las coloreamos y yo las encuaderné, y Valeria fue al cole con su cuento a contárselo a su amiga para que supieran qué es lo que le pasaba a su mamá. ¡Qué bonito! Sí, y luego en el día de la biblioteca, pues también ella lo leyó, que estaba súper orgullosa, iba con su cuento a todas partes, lo leyó para que la gente también, la maestra fue la que la animó, venga, Valeria, léelo, y ella, pues claro, contenta lo leyó. Y desde entonces el cuento lo que ha hecho es una especie de herramienta, porque esa amiga invisible de la que habla representa el dolor. Se llama Dolores Lolita Lola, y es un cuento, sí que tenía que llamarse así, es un cuento que de una manera divertida y tierna, porque no es nada triste el cuento, ni nada sermoneador, porque los cuentos son para hacer la vida de los niños mejor. Es un cuento que enseña a los niños, a través de escenas cotidianas, ilustraciones de escenas cotidianas, qué hace el dolor con la persona que tiene el dolor, ¿no? Y cómo es el dolor. Entonces, Lola, hay ilustraciones en las que es una rencorosa, porque mamá no le hace caso y dice que quiere hacer cosas con su hija. Hay otras en las que es una charlatana, porque a veces que el dolor no te deja dormir, y mamá aparece con los ojos de oso panda, ¿no? Como dice el cuento. Y también es una caprichosa, porque hay de muchos tipos de dolor y cada dolor limita de una manera, ¿no? A mí me impide sentarme, me impide estar a pie parado, ¿no? Entonces va demostrando pues todas las caras del dolor. Aguafiestas, porque hay muchas veces que planeamos cosas divertidas y por culpa del dolor pues se estropean, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo quería que el libro, hay un momento en el que dice, hay días en los que mamá y Lola no se llevan mal, hay días en los que salen a caminar, por ejemplo, ¿no? Y luego le dice la mamá, dice, ¿tú te llevas bien todos los días con tu amiga? No, y le dice, bueno, pues eso me pasa a mí también, ¿no? Es una manera de decirle, la responsabilidad de la relación que yo tengo con mi dolor es mía, ¿no? Son cosas de Dolores y mía. Uh-huh. La amistad tiene días, porque también Valeria empezó a fijarse tanto en mí que si yo tenía, es imposible que a lo mejor tú tengas el ojo de haber llorado y llega del cole, y es que era un radar. Y entonces ella venía y se sentía con la obligación de, como salvadora del mundo, de animar a mi mamá. Y entonces una manera de decirle, no, esto es responsabilidad mía, es un reto. Dolores Lolita Lola es un personaje incordio, pero que representa un reto para mamá. No puedo quitármela de encima. No obstante, se abre siempre, al final del libro, se abre la puerta para que se vaya, ¿no? La esperanza nunca se pierde, para que el dolor se vaya, ¿no? Pero sí quitarle a los niños esa responsabilidad de que no tienen que ser los salvadores de sus papás, porque si no, cuando sean grandes, ese patrón también, esa cosilla les queda dentro, ¿no? De siempre una mamá enferma y que hay que cuidarla. Yo no quería eso, yo quería que ella se sintiera liberada de eso. Y se convirtió en una herramienta para poder gestionar en casa las emociones que lo que pasaba por mi dolor pasaban en casa, y la verdad es que muy bien. Yo creía que era solamente para ella, pero también ha servido, claro. Sí. ¿Qué edad tiene ahora qué edad tiene pues Valeria? Hoy cumple 13 años. Wow, ya hoy cumple 13 años. Una preadolescente. Sí, preadolescente. Aún así sigue siendo amorosa y todavía no está en la edad del pavo, como decimos, su vida, todavía es infantil. Bueno, así pero que disfruto de ella un montón. Pues sí, porque además el tiempo se va volando. Sí. Yo siempre digo lo mismo, disfrutar de los niños, porque los niños, en cuanto la infancia dura tan poquito. Y ahora cada vez menos. Sí, y entonces tú dices, cuando menos te lo esperas, dices, madre mía, si ya están en la universidad. Y bueno, te los pierdes ya, porque a partir de la universidad ya cada uno tiene su propia personalidad y su vida. Sí.
Yolanda, Yolanda, ¿qué es lo que te impide? Porque has dicho a veces que no me puedo sentar, no puedo ver la televisión, pero es que no puedes trabajar. O sea, tu vida realmente, tú tienes una discapacidad con todo esto. Es que lo que no he hecho ha sido ir a recoger el título. Porque mira, si lo pienso, puedo trabajar porque es un negocio familiar y se adaptan a mí. Y si me tengo que ir, me voy. Pero nadie me contrataría pudiendo trabajar un día 2 horas, otro día 1, otro día 3, porque mi dolor cada día es diferente. El dolor neuropático depende de muchas cosas, depende de si has hecho esfuerzo, si no has hecho esfuerzo, si estás tranquila, sobre todo depende muchísimo de la tranquilidad interior de las personas. Al ser una afectación nerviosa, es un dolor que es complicado de comprender y complicado de llevar, porque es un poco impredecible y tiene muchísimas caras. Entonces, a mí el dolor neuropático, el simplemente hecho de que tú no te puedas sentar, porque yo lo tengo entre las costillas, es una neuralgia intercostal. La afectación está en los nervios intercostales. ¿Qué pasa? Que esos nervios intercostales son los nervios que hay en esos filetitos tan finos, en esos músculos tan finos que hay entre las costillas, ¿no? Pero sí. También en los paravertebrales, que si los piensas son muy pequeños, pero mira qué fuerza tendrán para sujetar la postura corporal, ¿no? Efectivamente, para sostener la columna. Claro, entonces yo voy andando, me paro a hablar con la gente y yo no me puedo quedar a pie parado. Yo estoy moviéndome de un pie a otro. No puedo estar ni a pie parado, no puedo estar sentada, tengo que estar levantándome. Ahora tengo un viaje y yo me pongo mala de pensar en el viaje, de tener que coger un medio de transporte, porque pienso cuántas veces tengo que parar para caminar, para abrir el énfasis intercostal, porque es que el dolor se dispara. Entonces, todo lo que sea sentarse, todo lo que sea postura estática, disparan mi dolor. Entonces hay muchísimas cosas. Yo en mi casa no puedo, mi brazo derecho, por ejemplo, como en el lado derecho la neuralgia, no puedo coger ningún peso con el brazo derecho, no puedo hacer nada prácticamente con el brazo derecho. Sí, plancho con la izquierda, ya uno aprende habilidades nuevas, ¿no? Sí, para poder subsistir, está claro. Sí, es adaptación. Y claro, si lo pienso, realmente si yo no trabajara en un negocio familiar, si mi jefe no fuera mi marido, y a mí no me contrataría nadie, porque no tengo un rendimiento fijo, porque no tengo una continuidad en el tiempo, porque hay días que no puedo venir a trabajar. Es decir, que es un dolor pues limitante y sobre todo el hecho de que sea tan poco conocido y tan... Bueno, fíjate que hemos dicho que estaba escuchando a la otra mujer que... De enfermedades raras, sí. Sí, de enfermedades raras. Pues fíjate que las personas con dolor crónico somos un 26% de la población española. Un 26%. Fíjate. Tiene dolor crónico. Lo que pasa es que es una realidad por la que todavía pues no se está haciendo... ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron Yo tenía 35 años y voy a cumplir 45. O sea, hace 10 años que llevas con... 10 años. 10 años que no tendría... Que el primer año fue un año de despropósito, que podría haberse atajado el problema antes y no se hizo verdaderamente por descuido administrativo de cita, porque a la unidad del dolor no te puede derivar un médico de atención primaria, tiene que derivarte un especialista. En este caso, un neurólogo, claro. Sí, pero el neurólogo, ¿sabe lo que hizo? Mandarme a mi casa con un antidepresivo, cuando estaba desesperada de dolor, y tenía que haber pedido esa derivación a la unidad del dolor, porque el dolor neuropático es el que antes cronifica. Ajá. Es un dolor que, imagínate un interruptor de la luz que tú le das, le enciende y se apaga, llega un momento en que se hace un cortocircuito y tú quieres apagar esa señal o esa frecuencia de dolor, ¿no?, que se envía al cerebro y se rompe el interruptor. Entonces, mi lesión nerviosa manda continuamente una señal amplificada de dolor a mi cerebro y no se puede cortar. El dolor neuropático debe atajarse con una rapidez bastante grande,
para que no pase esto. Y a mí me diagnosticaron al año. Claro. Y pasé por 3 traumatólogos, pasé por 2 psicólogos, pasé por 2 fisioterapeutas, un osteópata, pasé por un digestivo porque primero pensé que podía ser de la vesícula. Hice pilates, natación, yoga, hice pilates colgado aéreo, pilates colgado en cuerdas, hasta el pino con la oreja, porque me hicieron tengo una tabla de inversión, me cuelgo boca abajo para abrir el espacio intercostal entre las vértebras, ¿no? Uh-huh. Y vamos, que hice todo lo que me dijeron. Y al año llegó el diagnóstico y el mazazo fue: Yolanda, tienes un tipo de dolor neuropático, no te lo podemos quitar. Esto es para ti. El 80% de tu tratamiento es tu actitud y en el 20% podremos aliviártelo. Y hay gente que cuando le dan el diagnóstico dicen, bien, ahora con lo que tenemos vamos a luchar, ¿no? Vamos a hacer lo que podamos. Claro. Pero es que a mí me dieron una sentencia y me dijeron, esto es para ti. Sí, esto es que tan limitado que no tienes opción, sino la de aguantar el dolor cuando te toca. No sé si, me imagino que tomarás calmantes para... Claro, y además el problema es que este tipo de dolor, bueno, todos los dolores se acostumbran a la medicación y cada vez tienes que tomar más. Pero es que la gente tiene en su cabeza que claro, el que no ha pasado por este tipo de dolores o este tipo de dolencias o enfermedades, tienen en su cabeza que van al médico, tiene un diagnóstico, un tratamiento y te cura. Uh-huh. Y tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento y con ese tratamiento se te quita el dolor, se te quita la inflamación y te cura. Pero es que no hay ningún medicamento que pueda terminar con... Claro. No, y si yo quiero ir a urgencia, yo he ido a urgencia y en urgencia me han dicho, bueno, a mí no, porque yo tenía una desesperación que no me lo dijeron a mi marido, es que para ella no tenemos nada aquí, porque no hay un protocolo en urgencias para dolor neuropático. Uh-huh. Así que yo ya no voy a urgencia. Claro, te evitas el ir a Claro, un lugar donde no te resuelven nada, evidentemente. Claro, y la unidad del dolor, pues lo que pasa es que están saturados y no tienen culpa los médicos que están allí, pobres, porque mi unidad del dolor es pequeña, son 2 médicas y siempre están hasta arriba de trabajo. Yolanda, Siempre. No sé qué decirte, que sigas adelante tienes 2 críos, Sí. Con los que puedes disfrutar de la vida. Está claro que es necesario que se sepa que este tipo de enfermedad Claro. Imposibilita a la persona. Y tú, como has dicho, has tenido suerte, pues bueno, porque no has necesitado trabajar fuera del ámbito familiar. Y por eso vives como vives, porque imagínate que tuvieras que ir a una empresa, ya te hubieran echado a la calle, está claro. Claro, Paula, Sí. pero mi vida, es que mi vida puede cambiar, es decir, puede que, no sé, mi matrimonio ahora está bien, pero mi vida puede cambiar y encontrarme... No pienses en eso. Que tendré que enfrentarme a un tribunal, como pasa muchas veces, difíciles y a veces un poco injustos y crueles, e intentar... Yolanda, yo no pensaría en nada malo, yo pensaría en el presente, en vivir lo que tienes ahora, porque si no te vas a hacer mala sangre, como se dice por Andalucía. Sí. Y la verdad es que no. Un abrazo fuerte y muchísimo ánimo, muchísimo ánimo. Y muchísimas gracias por darme este espacio, porque hay que darle visibilidad a lo invisible y que de verdad que la gente que tiene dolor crónico no se pasa la vida, también sonreímos, también tenemos ganas de vivir, también tenemos, y no podemos tener la cara de la persona con dolor como una persona triste o deprimida. Es decir, que nosotros cuando nuestro dolor baja, sale nuestra esencia y queremos, como todo el mundo, hacer cosas con nuestros hijos, con nuestra familia. Es decir, que no se encuadre a la persona con dolor en una imagen de una persona triste. El dolor tiene muchísimas caras. Sí, ahí lo dejamos, Yolanda. El dolor tiene muchísimas caras. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Paula. Que me voy a ir hasta Levante, hasta la región levantina, a Valencia me voy.
En Valencia tenemos a nuestra colaboradora habitual, que una vez al mes entra en antena, porque la estamos exprimiendo muchísimo. Ella es licenciada en odontología, ella es doctora por la Universidad de Valencia. Y bueno, hoy hablando de libros, pues otro libro, o sea, el libro de Vicky Martínez, que yo siempre digo que es un manual que tenemos que tener siempre al lado para saber cómo cuidar la boca de las personas dependientes, para ofrecerle calidad de vida. El libro se llama Su boca en tus manos. Hola, Vicky. Hola, Paula. Bueno, Vicky, hay una cosa que no hemos tocado no sé si te pertenece a ti o no, pero últimamente he hablado con personas que tienen problemas de dolores crónicos y entre ellos está la neuralgia del trigémino. No sé sé que es algo de tipo neurológico, pero dentro de la odontología, ¿qué papel tiene qué papel tiene la odontología dentro de esa patología que se refleja precisamente en la cara y en la boca? Claro, nosotros ahí lo que tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial con otro tipo de patología. Situaciones, exacto, que pueden dar síntomas parecidos. Ajá. El tratamiento realmente al final lo pone el neurólogo, pero hay veces que esas neuralgias no aparecen o no dan la cara así de una manera clara. Entonces se confunden con dolores de muelas, se pierden muelas, a lo mejor es dolor de la articulación y también... O sea, hay que hacer muy bien el diagnóstico diferencial. Y entonces, claro, el neurólogo no tiene idea de, digamos, el resto de estructuras de la boca, como originan el dolor. Entonces ahí sí que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial entre si realmente es una neuralgia o es otra cosa que puede estar enmascarando ese dolor. Y el origen no es el nervio, es el diente o es la articulación o es un músculo, ¿vale? Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Sí, parece que la boca es algo, bueno, pequeño que está ahí, que sirve para comer, pero madre mía, la complejidad que tiene. Sí. Porque, claro, yo ahora mismo me voy al bruxismo. El bruxismo, que es esa forma que tiene la gente cuando tiene algún tipo de... Porque también es algo, lo del bruxismo también entra también en lo neurológico, ¿o no? Sí. También Sí, entra, ¿verdad? Sí. Es un trastorno del sistema nervioso. Ajá. Lo que pasa es que nosotros hasta ahora lo que hemos visto, entre comillas, y lo que hemos tratado es un desgaste dental. Pero no hemos tratado la causa, ahora se están viendo más cosas, ni se ha averiguado qué otra cosa, porque el tratamiento no es la férula del bruxismo. Claro. El tratamiento del bruxismo está en otro lado y fuera de la boca. Claro. Sí, porque cuando se trata de ponerle una férula para que pare de mover la boca y de terminar gastándose todos los dientes, hay que ir a la raíz. O sea, digamos, es el neurólogo el que tiene que hallar la solución. A veces es a nivel neurológico y otras veces se está viendo que pacientes con reflujo, ¿vale? Con reflujo gastroesofágico, sí. Claro, hay una subida de ácido y entonces lo que hace la boca es moverse para que la glándula salivar segregue saliva y neutralice el ácido. Entonces esos movimientos el cuerpo mismo, realizando ese movimiento de bruxar, se está protegiendo de que ese ácido no destruya totalmente los dientes. Caray. También se ha relacionado con alteraciones de la respiración, o sea, con las apneas del sueño. Lo mismo, nosotros movemos cuando el paciente entra en apnea. Claro, tu cuerpo lo que te quiere hacer es despertarte y movilizar esa vía aérea para que entre aire. Entonces se mueve la boca, se permeabiliza la vía aérea y entonces vuelves a respirar. Entonces se está viendo que todo ese movimiento de la boca también puede venir por el reflujo, por la apnea del sueño, por un problema a nivel del sistema nervioso central. En los niños también se está aconsejando que no usen pantallas, que no el consumo de azúcar que excita cara a la noche, todos esos excitantes que se supriman para ver si se controla, como es un problema al final del sistema nervioso central,
que disminuya esa excitación y disminuya esa actividad muscular nocturna. O sea que hay estudios que es ya donde se han comprobado que, por ejemplo, el niño si se acuesta nervioso después de haber estado viendo una pantalla del tipo que sea, una película, eso puede llevarle a que por la noche mueva la boca. Aumente su actividad muscular, está excitado y aumenta el movimiento de los músculos de la parte orofacial. Y claro, como la mandíbula es el músculo móvil, es el que se mueve. Claro, claro. Y todo eso se está viendo, a ver, no ahora, sino que son estudios que se han ido planteando y se están ahora sacando todos esos resultados. Claro, después de haber hecho un estudio de campo, por así decirlo, ¿no? Y verlo. Muchos, exacto. Porque hay muchas cosas que pueden influir. Claro. Entonces hay que ver qué variables son las que realmente están afectando. Por ejemplo, yo en pacientes con parálisis cerebral, nosotros veíamos que sí, estos pacientes presentan alteraciones musculares, pero desgastaban los dientes, o sea, el desgaste era mayor en una parte que en otra. Entonces nos planteábamos, bueno, si se frotan los dos, la parte de arriba y la parte de abajo de igual manera, ¿por qué hay una más desgastada que otra? Y entonces, ahora en los estudios que estamos viendo, nos dicen que cuando veamos esa situación, remitamos al paciente siempre a que le hagan un estudio de reflujo. Porque claro, esa subida de ácido lo que va a hacer es que afecta más a los dientes superiores que a los inferiores, porque los inferiores siempre van a estar mojados por saliva. Claro. Y la saliva neutraliza el ácido. Entonces yo ahora cuando veo un paciente con parálisis cerebral con esa boca, le digo a la madre, oye, mira el estómago a ver si está teniendo reflujo, porque a veces ni están diagnosticados de ese reflujo y vemos el signo en la boca. Es que es muy difícil que una persona con una discapacidad intelectual pueda explicar qué es lo que tiene. Exacto. O sea, que es casi es una adivinanza estar viendo cuál es su actitud y conectarlo con, como tú has dicho, conectarlo con eso, con que pudiera tener reflujo. Yo, volviendo otra vez a la neuralgia del trigémino, ¿eso se puede producir por un accidente en la boca? Imaginémonos una extracción dentaria que pueda dañar una extracción o sencillamente un implante. ¿Hay datos sobre que la neuralgia del trigémino pueda ser, digamos, producto de o causa de algo hecho en la boca? Puede ser, puede ser causa. Es que esto siempre hay que tenerlo un poco entre comillas. Sí. Muchas veces, el nervio trigémino pasa por la mandíbula, ¿vale? Entonces, a veces las muelas del juicio, sobre todo, ¿vale? Que son esas que no salen, que se quedan ahí dentro del hueso, suelen ser o son las más candidatas a que estén muy cerca del nervio, ¿vale? Entonces, cuando a veces las quitas, ¿vale? Es muy raro que se produzca una sección del nervio, ¿vale? Entonces ahí tenemos dos tipos de posibles problemas que pueden ocurrir. Al quitarlas a veces disminuye la presión o ese nervio que digamos está presionado o incluso hay muelas del juicio que pueden producir esa presión y pueden producir ese tipo de descargas, ¿vale? Que se asocian con las neuralgias del trigémino. O sea que simplemente, sin que el dentista haga nada, también puede haber una neuralgia producida por un cordal, por una muela del juicio, ¿vale? Sí. Entonces, cuando se puede dañar el nervio, lo que normalmente aparece es una parestesia, es decir, esa zona del nervio dañada se queda como dormida, ¿vale? Pero eso no es una neuralgia del trigémino. Ya. ¿Que se puede ocasionar? Puede pasar, pero no es lo habitual. Normalmente cuando sí que a lo mejor algún implante, que es muy raro, ¿vale? Porque por eso hoy en día hay tags y todo sabemos perfectamente dónde está ese trayecto del nervio, ¿vale? ¿Dónde va a ir colocado el implante? Vamos. Exactamente. Sí. Entonces, normalmente los daños al nervio que podamos hacer de manera iatrogénica, por así decirlo, suelen ser más de tipo parestesia, ¿vale? No suelen ser tanto una neuralgia trigeminal. Ya.
Y aquella, bueno, que ahora se usa muchísimo, porque antes las anestesias tronculares se hacían con menos frecuencia. Te lo digo porque yo llevo tantos años yendo al dentista y ahora a la primera de cambio, cualquier obturación, una troncular, que tengo 4 o 5 horas de anestesia en la cara. ¿Esa anestesia troncular es peligrosa? A ver, toda anestesia, sea troncular o sea infiltrativa, tiene su riesgo. Ya. Su riesgo significa que puede generarse una alteración en la sensibilidad de los nervios. Parece que esto quiero que se quede como claro, no suele pasar, pero ya, todo, sí, pero lo que quería era quería era que un poco tengamos conocimiento de lo que hay, porque generalmente no te lo dicen cuando vas al dentista, no, porque yo creo que si pasáramos el consentimiento de las cosas que pueden pasar con la anestesia, la gente no querría. No iba al dentista. Pero es igual que cuando te vas a operar de cualquier cosa, si lees todo dices, de aquí no salgo vivo, ¿no? Me Entonces, voy si claro, puedo, ¿no? Exacto. La anestesia, sí. Yo muchas veces lo pienso y digo, es que no sabemos si eres alérgico. O sea, te la puedo estar poniendo y eres alérgico, no lo sabemos y te da un shock anafiláctico. Pues sí. Entonces, todas las intervenciones tienen un riesgo. Entonces, el poner anestesia, da igual que sea troncular o sea infiltrativa, también tiene un riesgo. Y claro, la anestesia, ¿qué hace? Altera la sensibilidad del nervio para que no tengamos dolor. Claro. Entonces, claro, puede pasar que esa alteración se quede más tiempo, permanezca más tiempo, no cuestión de horas, sino que a lo mejor estés pues un mes, una semana con esa sensación de tener esa zona dormida. Entonces ese es el más riesgo, aparte de que podamos tener una alergia, ¿vale? Pero ese es el riesgo de la anestesia. ¿Cómo te las arreglas cuando te llega una persona con discapacidad intelectual para poder describir, o sea, para saber qué pieza es la que le está doliendo sin tener una previa radiografía? ¿Cómo lo hace? Pues primero, por lo que me cuentan los padres, ¿vale? Yo siempre digo que los padres son los que mejor conocéis a vuestros hijos y los que mejor detectáis cambios de conducta, ¿vale? Hay padres que dicen, a mi hijo le pasa algo, no sé explicarte qué le pasa, pero ellos saben que les pasa algo, ¿no? Entonces, cuando les pregunto, ellos me dicen, pues mira, he notado tal cosa, tal otra, entonces yo empiezo ya a hacerles ya preguntas más dirigidas. ¿Le has notado que si cuando come o te rechaza algún tipo de alimento, si es frío, si es caliente o ha dejado de masticar por aquí? Ver qué alteraciones en esos patrones habituales de conducta hay. Entonces, eso por un lado, y luego ya con la exploración de la boca, pues ya vemos si puede estar pasando algo. Hay veces que no tenemos ninguna pista y pues empezamos a lo mejor, pues sospechamos por la edad o por lo que sea, ¿no? O ha aumentado el babeo, pues sí, ha aumentado el babeo. Entonces, con determinadas preguntas más dirigidas, pues podemos ver si puede ser por caries. Si puede ser por caries, cuando le abres la boca lo ves, ¿no? Pero a lo mejor es alguna muela del juicio. ¿Vale? Alguna cosa de estas que no son tan evidentes, entonces haciendo unas preguntas más dirigidas, pues ya puedo orientarme un poquito de por dónde puede venir el problema. Y otra pregunta que también me la han hecho muchos oyentes. Cuando hay una endodoncia, bueno, lo que antiguamente se llamaba desvitalización, ¿se puede seguir cariando esa muela? ¿O está libre ya de toda, o sea, se queda ahí muerta, digamos, pero está activa, o sea, puede seguir teniendo caries, puede seguir teniendo problemas? Claro, sí. Tú piensas que el quitarle el nervio es cuando normalmente es una caries que llega a nervio, entonces hay dolor, entonces le quitamos el nervio para que deje de doler, pero el tejido dental que está en la boca sigue siendo un tejido. El mismo. Que se puede no varía en nada. No varía nada. Vale. Lo que es distinto es el empaste. El empaste no se va a carear porque es un tejido artificial, pero el tejido del diente que queda sigue estando vivo. O sea, el tejido es vivo, lo que no está vivo es el nervio. Entonces esa muela ni siente ni padece en el sentido de que no va a producir dolor. Vale. Ay, nervio. Vicky, qué pena que se nos acaba el tiempo. No te preocupes, seguimos la próxima. Hasta el mes que viene. Muy bien. Bueno, gracias, Vicky.
Amigos, Y nada. nos vamos, que ya se nos ha ido el tiempo. Y nada, la próxima semana estaremos aquí nuevamente con más sobre discapacidad. Un abrazo a todos y muy buena jornada. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, auf Wiedersehen, adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio.